Son muchos frentes abiertos y son muchas las preguntas que nos estamos reformulando desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista económico y también de los mercados. Me acompaña José María Peredo, que es catedrático de Comunicación y Política Internacional en la Universidad Europea de Madrid. Don José María, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, encantado. Bueno, todos nos estamos preguntando qué pasa con Irán. Su capacidad nuclear ha quedado totalmente dañada, tocada. ¿Sabemos algo? ¿Lo sabemos en las próximas horas? Sí, yo creo que ha quedado evidentemente muy dañada en el sentido de que las principales plantas en las que se estaba desarrollando el programa pues han sido atacadas y destruidas. Algunas de los responsables, algunas otras instalaciones también han sido destruidas, incluso personas, en el caso de los ataques israelíes Ujú. previamente. Y por consiguiente, pues el programa nuclear, pues efectivamente ha sido muy dañado. Se habla de retraso más que de finalización, pero lógicamente se abre digamos, un Ujú. momento distinto ahora con respecto al tema de la desnuclearización. La capacidad nuclear es clave, pero también la capacidad militar, la capacidad tecnológica, la capacidad civil de Irán. ¿En qué situación queda? Bueno, pues en principio lo que parece es que hay evidentemente una capacidad todavía militar importante, ¿no?, de Irán, en el sentido de que los ataques y las respuestas a Israel están siendo frecuentes, constantes y están violando las defensas israelíes, en algunas traspasándolas en algunos momentos. Por tanto, en la capacidad de la artillería, de misiles, etcétera, pues sigue estando ahí, ¿no? Evidentemente ha habido en los últimos meses, casi años, pero sobre todo meses, una reducción de la capacidad de los denominados proxies, ¿no?, de estos grupos al estilo de Hezbollah en Líbano, los propios hutíes a los que os acabáis de referir, el propio Hamas, han estado ahora muy diezmados en algunos casos, y por tanto la capacidad de acción de Irán a través de ellos pues es mucho más limitada. Lo es también más limitada por cuanto el territorio sirio ya no está controlado parcialmente por las fuerzas de Al-Assad, sino que hay un nuevo régimen. Por Ujú. consiguiente, yo en principio diría que se trata de que Irán en este momento pasa por un momento difícil, una potencia en declive, pero evidentemente todavía con capacidad de acción. Ujú. Estados Unidos ha desplegado un gran despliegue, 125 aviones, Tomahawk, submarino, bombas antibúnkeres. Muchos nos preguntamos, ¿va a haber tropas en el terreno? ¿Qué, qué posibilidades Yo hay de diría, eso? sí, yo diría que no. Claro, es muy difícil con esa movilización hablar de una operación, como se dice, no metafóricamente, quirúrgica. Pero lo cierto es que el objetivo estaba muy claro, los objetivos estaban muy claros, no ha ido nada más que a esos objetivos. Ha habido otros momentos en los cuales Estados Unidos ha intervenido puntualmente en distintos países. Quiero recordar los 59 Tomahawk que lanzó contra el régimen sirio cuando traspasó la frontera de utilizar, si recuerdan, armas químicas. Por tanto, yo creo que se puede marcar también en esa, vamos a decir, táctica en determinados momentos de intervenir puntualmente contra un riesgo identificado en un ataque preventivo. Ahora bien, Ujú. hay precedentes, obviamente, muy importantes, muy trágicos sobre lo que significa una escalada de conflictos, de una guerra en Oriente Medio. El ejemplo de Irak pues está ahí, y todavía lo tenemos en la cabeza muchos, ¿no?, y los propios norteamericanos. Yo no creo que se vaya a producir una situación así. Desde luego, la estrategia en este momento es Ujú. reconducir la situación hasta una fase nuevamente Ujú. de cierta aproximación diplomática. Ahora bien, Ujú. hay también la posibilidad de que se intente forzar, bueno, pues un debilitamiento todavía mayor del régimen, lo cual tendría consecuencias pues más Ujú. imprevisibles. Claro, ahí también importante ver Rusia. El canciller ruso Sergei Lavrov decía que la Tercera Guerra Mundial podría estar muy cerca. Putin va a recibir al ministro de Exteriores de Irán, mientras que Rusia arremetía contra los ataques de Estados Unidos. Putin se ofrecía a negociar. ¿Cómo está viendo el papel de Rusia? Bueno, el papel de Rusia pues es un papel secundario en principio, es decir, no tiene la capacidad
de intervención en el tema regional, de Oriente Medio, no tiene la capacidad de intervención, lógicamente. También es un papel que se ha reducido precisamente también por el cambio de régimen en Siria, pero también Rusia está implicada de distintas maneras, ¿no? Territorialmente, por ejemplo, en Siria con una base que todavía mantiene, por ejemplo, con esa influencia en Irán y, naturalmente, con la intención siempre de que su potencialidad se vea también manifiesta y explícita en conflictos en Oriente Medio, ¿no? Ahora bien, claro, la advertencia de la Tercera Guerra Mundial y estos lenguajes que en un momento aparecen, ¿no? Bueno, el primer protagonista de un conflicto que ha podido desencadenar un conflicto todavía mayor y que lleva 2 años en guerra es la propia Rusia con la invasión de Ucrania, ¿no? Entonces no se trata de responder diplomáticamente a la soflama, ¿no? del ministro de Exteriores, sino también poner en contexto un poco también a los oyentes y a la opinión pública sobre probablemente la escalada o negociación que se produzca siempre en un contexto limitado y regional. Una cosa más, José María, pensando en otro de los actores, China, que ha sido el principal apoyo económico de Irán durante todos estos años, ¿usted cree que aspira a ser algo más que un espectador en esta guerra? Sí, aspira a ser más que un espectador en distintas regiones y en distintos procesos. De hecho, intentó y consiguió que Arabia Saudí e Irán, dos regímenes como sabemos, enfrentados desde el punto de vista religioso, de intereses, etcétera, pues aproximaran posiciones, ¿no? Buscando ahí una vía de negociación, pero también intentando también asumir ahí un protagonismo. Yo creo que los acuerdos alcanzados por Estados Unidos con los países del Golfo, como señalabais hace un momento, Arabia Saudí, Emiratos y Qatar, y sobre todo la pérdida de protagonismo de Irán en Siria, quizá el crecimiento del protagonismo turco, que también es un aliado norteamericano, incluso en OTAN, pues yo creo que hace que Estados Unidos sea evidentemente la gran potencia más determinante en la región, ¿no? Pero China, por supuesto, aspirará también a jugar un papel no necesariamente armado. José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional en la Europea de Madrid. Gracias por atendernos. Muchas gracias, un placer. 23 minutos.